Muy buenas noches, estamos en la emisión número 10 del programa Combates por Nuestra Historia. Nos comunicamos a través de combatespornuestrahistoria@gmail.com. Buenas noches, Octavio, ¿cómo estás? Buenas noches, Hernán, ¿cómo andas? ¿Bien? Muy bien, muy contento de estar nuevamente en la mesa. Igualmente encantado yo. Hoy nos acompaña el licenciado Javier Rufino. ¿Qué tal, Javier? Buenas noches. Buenas noches, Hernán. Muy bien. Gracias por venir. Gracias por la invitación. No, por favor, tu aporte lo vamos a ver en unos instantes, va a ser muy bueno. Sos una persona que se ha dedicado mucho al estudio de estos temas, así que particularmente nos interesaba tenerte para el día de hoy. Bueno, como ustedes saben, contamos con el auspicio intelectual, moral y cultural del Instituto Bibliográfico Antonio Cini, cuyas publicaciones pueden adquirirse al mail que hemos recién mencionado. También tenemos un punto de contacto en Rosario, en la librería de la Fundación San Cayetano. Esto es Carrasco 1600, esquina Iguazú, en el barrio Arroyito de Rosario. Librería de la Fundación San Cayetano. Allí pueden adquirir algunas de las publicaciones del instituto y particularmente hoy queríamos recomendar la serie Crítica y Polémica, que tiene 5 títulos y que ha hecho el instituto. Aquí tengo en mi mano Christian Buchrucker o El Nacionalismo Imaginario, cuyo autor es Aníbal D'Angelo Rodríguez, y esta serie de tomos que ha editado el instituto se completa en el número 1 con la autoría de Díaz Araujo Enrique, David Rock, un enemigo del objeto de su estudio, el nacionalismo argentino. De Jorge Botchevic tenemos Bernardo Husey y los institutos del CONICET. También de D'Angelo Rodríguez, Fernando Devoto o La ceguera de los progresistas. De Juan Fernando Segovia, un historiador de Mendoza. Luis Fernando Veraza y la banalización del nacionalismo. Y el tomo número 5 que ahora mostró en cámara y que recién había mencionado. Así que, muy bien, habiendo hecho este recorrido bibliográfico, no son las únicas ediciones que tiene el instituto, pero sí esta serie es riquísima por los temas que trata y que... Siempre actuales, ¿no? Sí, realmente siempre actuales, siempre frescos. Sí, son muy ricos para la labor historiográfica. Absolutamente. Y bueno, el nacionalismo siempre en la historiografía ha tenido una vigencia permanente. Sí, así es. Todos los años aparecen distintos trabajos. Sí. Así que bueno, evidentemente hay en este tema histórico una actualidad. Siempre hay algo por ver, siempre hay una nueva visión, ¿no? de la situación. Sí. Muchos se han ocupado del tema, ¿no? De un lado y del otro, cuánto se ha escrito. Sí. Lamentablemente, en los últimos tiempos, más de un lado que del otro, ¿no? Pero bueno. Bueno, pero tiene que ver con, pero se ve, el mundo en el que vivimos, los medios y todo, ¿no? Se ve que les interesa el tema a unos cuantos. Claro. Sí, evidentemente sí. Quizás el programa de hoy venga bien para ver que en otros tiempos la cosa estuvo un poco más repartida, ¿no? Bueno, precisamente el tema que hoy hemos elegido es el del periodismo, ¿sí? El periodismo particularmente nacionalista. Claro, hoy hablar de periodismo es difícil porque tenemos una visión actual donde el periodismo o es monopólico o algunos lo llaman corporativo. Pero lo que sí queda claro es que está vinculado íntimamente al pensamiento único, ¿no? Sí. Dirigenciado por el pensamiento único. Sí, por supuesto siempre hay honrosas excepciones, sí, por pero supuesto, creo que el término de mercenario le cabe a más de uno, ¿no? Sí. En el mundo del periodismo. Sí. No sé, Javier, vos cómo lo ves, pero... Sí, totalmente, coincido con lo que ustedes están diciendo, ¿no? Uno toma uno de los periódicos cualquiera de los periódicos que se leen hoy día, de un lado y del otro, y ve que el fondo es el mismo, ¿no? O sea, el mensaje, lo que se transmite, lo que se propone es siempre lo mismo. Bueno, pero no siempre fue así, ¿no? Gracias a Dios tenemos, lo nuestro es histórico, trabajamos en este oficio de hacer historia y hubo una época en que el periodismo fue casi, diríamos, heroico. No sé si ustedes recuerdan cuando se tenía a la labor docente
o el oficio docente como un oficio en el cual si uno comenzaba a trabajar en él, estaba condenado a morirse de hambre. ¿No? Sí, el docente como sinónimo prácticamente de la mayor miseria económica que se pueda uno imaginar. Sí, recuerdo una novela costumbrista de Guas respecto a ese tema, sí. Bueno, es cierto, sí, se vivió mucho esa experiencia. Y en los años 20 y en los años 30, el concepto que se tenía del periodismo tenía que ver con eso también. El que se dedicaba al periodismo, si no pertenecía a los medios serios, y lo digo entre comillas, como se llamaba en ese momento, a La Nación, la prensa, alguna expresión más que puede ser La Razón o Crítica, si no se pertenecía a los medios serios, estaba condenado a la mayor miseria. Y verdaderamente había que tener un espíritu de heroísmo para dedicarse al oficio, y más todavía si este oficio era con dedicación en una de las vertientes políticas más importantes de los años 30, que fue el nacionalismo. Porque hay que decirlo, el periodismo, las publicaciones gráficas, sobre todo, en su gran mayoría diría las publicaciones gráficas, fueron el medio para hacerse conocer, para la divulgación, para la formación, no solamente del nacionalismo, que es lo que vamos a hablar en esta mesa hoy, sino de cualquier expresión política. Claro. Y no solo de cualquier expresión política, sino de cualquier expresión religiosa, social, cultural, claro, de las letras, del pensamiento. Cualquier expresión caía en la hoja de papel, ¿sí? Y la labor periodística en esto tenía un desarrollo muy importante. Por eso hoy queríamos hablar en particular del periodismo nacionalista. Y si vamos a darle a esto un orden cronológico, creo que Javier, sos vos el que podría iniciar un poco la serie, ¿no?, de este periodismo nacionalista, cómo fue surgiendo, y prácticamente ha surgido con el mismo movimiento, ¿no? Sí. Lo uno surge con lo otro, es prácticamente al mismo tiempo. Sí, se da una relación muy estrecha entre ambos, ¿no? Yo quería referirme un poquito justamente al surgimiento de este periodismo de tipo nacionalista, de orientación nacionalista, a partir de la década del 20, y quería contextualizar un poquito lo que era la situación del país en ese momento y en qué contexto surge este periodismo. Estábamos en un modelo de país liberal, ¿no? Sí. Ese liberalismo triunfante en Caseros, que luego se concretiza más adelante en lo que fueron las leyes laicistas que trataron en un programa hace poco. Luego vino la ley Sáenz Peña, la reforma universitaria, ¿no? O sea, hay todo un hilo conductor que arranca justamente después de lo que fue Caseros. Cuando comienza el siglo tenemos como una fuerza dominante que son los conservadores y una oposición que son los radicales. Los conservadores muy influenciados por el pensamiento liberal, tal vez una cierta selección del personal que administraba el país que se destacaba por ahí del resto, pero con sus ideas liberales, y los radicales que por ahí cuando llegan al poder con Hipólito Yrigoyen muestran un sentido, un aspecto de lo nacional, de lo hispano, pero que siguen en cierto modo la misma línea que había triunfado allí en Caseros. Por un momento fue una reacción, ¿no es cierto?, una reacción frente a ese mundo conservador, pero digamos que en el fondo filosófico doctrinario hay una continuidad. Hay una continuidad. Incluso en algunos aspectos hay una profundización, ¿no?, de lo que ya se venía, digamos, de los males que ya venían dándose en el régimen, ¿no? Claro. Capaz que mezclado con algunos aspectos sociales que hacen como confundir, ¿no?, claro, a la gestión de Yrigoyen. Cuando surge este periodismo nacionalista, que surge durante la presidencia de Alvear, ahora lo vamos a ver, tiene una línea claramente anti-irigoyenista, ¿no? Y señalan los males del irigoyenismo, lo que es el populismo, la demagogia, todo eso que es consecuencia de la ley Sáenz Peña, que es una consecuencia directa del pensamiento liberal. Una cosa lleva a la otra, ¿no? Exactamente.
Entonces, en ese contexto es que surge el nacimiento el primer periódico, que es La Voz Nacional. Ahí hay que mencionar a un personaje que procede de la izquierda, ¿no?, que es Juan Carulla, pero que estuvo en Europa, en Francia, durante la guerra, conoció lo que es la acción francesa, y vuelve con otra perspectiva. Era médico, ¿verdad? Exactamente, era médico, ¿no? Entrerriano, ¿no? Entrerriano, sí. Y estuvo en Francia como médico. Como médico durante... En el frente de batalla, ¿no? Exactamente. Y entonces cuando vuelve, ve la Argentina, en ese momento dirigida por Hipólito Yrigoyen, por el radicalismo, lo ve disgustado, uno lo ve en sus memorias, acá tengo su libro, ¿no?, Al filo del medio siglo, donde uno puede ir haciendo un recorrido biográfico del personaje, y al mismo tiempo puede ir viendo la historia y la evolución del país, cómo veía él el país en cada uno, y hace comentarios muy interesantes en ese aspecto. Pero bueno, lo que me interesa es ver cómo él plantea la posibilidad de un periodismo nacionalista, este primer periódico que es La Voz Nacional, pero lo más importante me parece viene 2 años después, cuando surge la Nueva República, y que él va a estar junto con los hermanos Irasusta y con Ernesto Palacio, ¿no? O sea, La Voz Nacional es un periodo muy breve. Muy breve, bien. En el 25, y en diciembre del 27 ya es cuando aparece la Nueva República, ¿no? Que justamente me interesaría señalar cómo Carulla veía el país de ese momento. Unas breves páginas. Mientras vos lo buscás, decimos que Carulla, no solamente La Voz Nacional, vuelve a aparecer en la Nueva República, o sea, evidentemente tiene una continuidad. Sí. Incluso la Nueva República aparece como órgano de pensamiento nacionalista, y esa introducción esta etiqueta de nacionalista creo que tuvo mucho que ver, Carulla, en que la Nueva República aparezca como un periódico nacionalista, ¿no? Sí, creo que es una exigencia que él pone a los demás participantes del staff periodístico, que lleve como subtítulo órgano del nacionalismo argentino. Ajá, es del nacionalismo argentino. Lo cuenta Irasusta en sus memorias. Sí. Entonces, estaba diciendo, cuando llega a la Argentina, describe, ¿no?, la presidencia de Yrigoyen, el advenimiento del nuevo gobierno significó el desplazamiento en masa de los cuadros administrativos y la eliminación en las reparticiones públicas de la capacidad, la inteligencia y la experiencia, con lo que el comité se volcó sobre la ciudad y el país. Acá empieza a haber una crítica al comité, ¿no? El nacionalismo surgió, es muy crítico del comité, de los partidos, la coima, el mal crónico de nuestro país, la descomposición reinante en las esferas administrativas, no tardó en hacer presa de otros sectores de la vida nacional. La élite ilustrada que había gobernado el país hasta entonces no queda exenta de culpa, o sea que no es que porque critica a Yrigoyen está con los que habían gobernado hasta ese momento. Por su incapacidad de previsión, su despreocupación por el manejo de la cosa pública y por su orgulloso encastillamiento. Y bueno, se refiere a la oleada roja que va a empezar a venir a partir del 17, del 18, todo consecuencia de ese ambiente que se estaba viviendo, ¿no? Entonces, frente a eso, se necesita recuperar el orden. Y ese orden tiene que estar fundado en los valores tradicionales de la patria. Creo que esta idea es clave, ¿no? Un orden, está bien, estuvo influenciado por movimientos europeos, pero él quiere recuperar la tradición de la patria. Piensa que ahí es donde se va a encontrar estos valores, ¿no? Por ejemplo, en la página 229, muy breve lo que voy a citar, habla de la necesidad de restauración del orden, de las jerarquías, y del afianzamiento de la tradición y la cultura propias de cada país, en el caso nuestro, la nuestra, ¿no? Sin excluir, tema que ya aparece, la relación entre el capital y el trabajo. O sea, fíjense, el tema social aparece, por ahí tocado de costadito todavía, pero está presente. Está presente. Está presente. Bien. Entonces, decía yo, el 1 de diciembre de ese año 27, aparece el primer periódico. Y
hay todo un programa en ese primer periódico de cuál va a ser el objetivo de este periódico, La Nueva República. ¿Te acordás algunos de los que acompañan a Carulla y los hermanos Irasusta? Claro, los hermanos Irasusta, Ernesto Palacio, y después hay colaboraciones de César Pico, de Tomás Casares, ¿no? O sea, personalidades muy importantes y que luego tuvieron una influencia importantísima. Son tal vez sus inicios, claro, en lo que es la pluma, lo que es el periodismo. Claro, pasa que después, por ejemplo, Irasusta va a ser historiador, ¿no? Claro. Tomás Casares va a tener una carrera dentro de lo que es la justicia muy importante. O sea, no, aparte un jurisconsulto un hombre que también supo ser parte de los cursos de cultura católica. Claro, ¿no? Sí, bueno, sí. En ese periodo y parte colaboradora de la revista Ortodoxia, que fue... No son improvisados, evidentemente. Claro, y son gente que después tuvo una trayectoria muy importante. Sí. Pero si uno se para en los inicios, y esto siempre a mí de manera particular me gusta subrayarlo, como en la historiografía oficial hay un estereotipo nacionalista, sí, y que suele vinculárselo o entroncarlo directamente con el conservadurismo. Los orígenes de Carulla, como vos lo mencionaste, él viene del socialismo, del anarquismo. Los hermanos Irasusta vienen del radicalismo, ¿no es cierto? El radicalismo de Entre Ríos, sí. Inclusive con algún grado de militancia. Tenemos a Ernesto Palacio, que también venía de la izquierda, sí, ¿no? Ramón Dol, socialista. Ramón Dol, más tarde. Bueno, precisamente estos estereotipos no terminan de cuajar. No encajan con lo que realmente era la realidad, ¿no? Pero bueno, está ese prejuicio que ha creado cierta historiografía con respecto al nacionalismo, con respecto a sus orígenes, ¿no? Y que, bueno, lo quieren entroncar con lo que es el conservadorismo. Bueno, pero volviendo al tema de hoy, que es el periodismo nacionalista, como bien vos dijiste, después van a surgir historiadores, jurisconsultos, etcétera, etcétera. El mismo Carulla era médico. Sí. Entonces, sin embargo, el periodismo es lo que los une. La actividad combativa en las hojas es lo que une a toda esta gente, ¿verdad? Sí. Por ahí se viabiliza la sed de acción política. Sí. ¿Cómo sigue la Nueva República? Bueno, yo quería... Si vas a mencionar el programa. Sí, ¿no? Bueno, justamente habla de un programa en el primer número y dice: la sociedad argentina pasa por una profunda crisis. Y se refiere a una crisis de tipo espiritual, porque también muchas veces se ha entroncado el nacionalismo como una respuesta a una crisis económica, política, pero acá fíjense que estamos presidencia de Alvear. Todavía la Argentina está muy bien desde el punto de vista económico, falta todavía para lo que va a ser la crisis del 29, lo que va a ser la crisis política del último Irigoyen, ¿no? Y sin embargo están planteando que hay en la sociedad, que en el país hay una crisis espiritual. Que ellos la remontan a los orígenes al triunfo del liberalismo, claramente. Y no solamente eso, sino que hablan de 15 años de demagogia. Habla del liberalismo y hablan de demagogia. Es decir, que hay una denuncia permanente ya desde el primer número. Hay una denuncia permanente desde el primer número y sobre todo de un drama espiritual que le toca atravesar la Argentina. Y un drama espiritual que, fíjense lo que yo señalé acá. La familia es atacada, estaban diciendo en 1927, ¿no? Qué tema, el de la familia siempre, sí, ¿no? Sí. No, y aparte siempre las mismas banderas, ¿no? Sí. Cambian los tiempos, pero las banderas son las mismas, eso es realmente lo llamativo de la situación, ¿eh? Es que cuando se quiere destruir una sociedad para poder dominarla mejor, el blanco es la familia, ¿no? La destrucción de la familia se tiene una sociedad disgregada. Es el pilar de todo. ¿De dónde se nutren los chicos, los jóvenes? Pueden tener otras salidas cuando dentro de la familia se le da una educación, pero la base, el pilar es la familia. Luego se refiere, este primer número, habla de que el Estado ha absorbido las autonomías municipales. Fíjense qué tema interesante, ¿no? El tema de las autonomías municipales, el tema de los cuerpos intermedios empieza a aparecer. También. Y por último, o sea, no es lo último, yo seleccioné algunas cositas que me parecieron interesantes. Dice: nuestro sistema económico, mal adaptado a las condiciones del país, está en profunda crisis. Se refiere a la economía. A pesar de que aparentemente está todo bien, ya están percibiendo de que las cosas no están tan bien como parecen. Yo a partir de
de esto que estuve viendo y de algunos artículos que estuve hojeando en los primeros años de la Nueva República, traté de sacar como una idea principal, a ver, ¿qué representa la Nueva República en esos comienzos? Y llegué a la conclusión que podríamos definirlo como un periodo que tiene una postura claramente, acá hay que tener cuidado con lo que voy a decir, contrarrevolucionaria. Contrarrevolucionaria en el sentido, como se entiende el término, como respuesta a las consecuencias de la Revolución Francesa, de la Revolución Bolchevique, en ese aspecto, ¿no? Que incluso podríamos remontar más atrás en el tiempo, ¿no? Lo que muchas veces se habla de la Revolución Mundial Anticristiana, ¿no? Y se llega hasta el siglo XVI. Pero estamos concretizando a las consecuencias políticas de estos movimientos, de lo que fue la Ilustración, ¿no? Que es el nudo del cual arrancan esas revoluciones. Ahora, qué interesante es ver que, por ejemplo, cómo influyó, ¿no?, la acción francesa respecto de este movimiento nacional, porque fíjate que en la acción francesa pasaba exactamente lo mismo, es decir, no todos los pensadores o los escritores eran contestes en una misma línea de pensamiento y de solución, ¿no? Y acá pasó lo mismo, ¿no? Sí. Ahora, lo que no cabe, a mí me parece, lo que no hay lugar a duda, es el grupo cultural que se juntó o el movimiento cultural que se consiguió hacer a partir de esta especie de movimientos, ¿no? Sí. Con respecto a lo que estaba señalando, hay un artículo que dice: organicemos la contrarrevolución, o sea, es bien claro, ¿no? Claro. Y dice: tenemos a nuestras espaldas más de medio siglo de desorientación intelectual, o sea, claro, apunta al proyecto liberal. Claro, no. Los sofismas del romanticismo y la Revolución Francesa. Claro. O sea, está claro y claramente identificado contra qué se va a combatir. Sí, el desconocimiento de las jerarquías naturales. La escuela laica. El artículo, o sea, es bien puntual. El obrerismo bolchevizante. O sea, en ese momento también todo el problema, el drama de la revolución. Exactamente. Claro. Nos corresponde iniciar la contrarrevolución. Y es interesante que señala como ejemplo, hacia el final del artículo, Italia y España. O sea, en ese momento aparece citado como el modelo italiano, no va a aparecer mucho, ¿no?, pero está presente, y lo que es la España del general Primo de Rivera en ese momento, ¿no? Claro, sí. Todavía no llegamos a ese nacionalismo que va a, digamos, nutrirse del pensamiento del hijo del general Primo de Rivera, pero ya aparece esta figura. Hay que recargar, ¿no?, que durante la dictadura de Primo de Rivera, España levantó muchísimo. España levantó muchísimo y la producción a nivel nacional es realmente asombrosa. Es que frente al caos y la disolución, todo aquello que fuese una voz de orden era mirado con atención, ¿no? Sí, claro. En primera instancia, después venían los análisis, claro, más tarde, pero en primera instancia era lo que se buscaba. Bien, mirando los artículos entonces, en esta línea aparecen, como decíamos recién, críticas al comunismo, al anarquismo, al socialismo. Hay un artículo que me interesó creo que es en el número 2 o número 3 del periódico, que se llama Democracia y Pornografía. Fíjense qué interesante, ¿no?, cómo los ciertos conceptos de la democracia que se manejaban en esa época favorecían, bueno, la difusión de temas pornográficos. Y hay críticas muy duras a la reforma universitaria. Sí, sin duda. Una revisión general que dice: traté de ir más allá de los artículos y seleccionar como principios que subyacen a los artículos. Y encontré, por ejemplo, ciertos principios fundamentales. Primero, la necesidad de jerarquías, de orden, que hablábamos recién. Segundo, hay un artículo de Tomás Casares que se refiere a política y moral. O sea, cómo la política va ligada al tema moral. La distinción entre república y democracia, una cuestión muy interesante, ¿no? Es volver a los clásicos, distinguir república y democracia. Por eso la nueva república. Y incluso en algún artículo se trata el tema del régimen mixto de gobierno, lo trata Julio Irazusta. Se refieren al tema de que la democracia no está en la Constitución, en aquella Constitución del 53 todavía no aparecía la palabra democracia. Tal vez todavía no se tenga un concepto claro de la necesidad de una reforma, aparece en algún momento, pero todavía no se apunta tanto a la Constitución, sino a las consecuencias
sobre todo que se vivieron a partir de lo que es la ley Sáenz Peña y todos sus efectos, ¿no? Encontré también un interés por la cuestión social, por ejemplo, comentarios de la Rerum Novarum, León XIII, y hay como un primer indicio, todavía no podemos hablar de revisionismo histórico, pero encontré un primer indicio de una revisión de la historia, en un artículo que trataba el tema de la Revolución de Mayo. No hablemos de Rosas, pero la Revolución de Mayo, sacándola de la interpretación de Revolución de Mayo igual consecuencia de la Revolución Francesa. Eso está bien claro. Bueno, evidentemente en lo conceptual es riquísimo el ejercicio del periodismo desde la Nueva República, ¿no? Y sí, evidentemente hay principios que van a perdurar, luego se van a profundizar, se van a desarrollar, pero hay como una semilla ahí que luego van a ser lineamientos doctrinales. Sí, que exactamente, conceptual muy profundo. A diferencia de lo que vamos a ver después del primer informe, que ahora le vamos a pedir al operador que ponga, vamos a ver ya un periodismo de batalla, de combate, desde las páginas de Bandera Argentina, del Crisol y de otros periódicos. Pero un poco para cerrar esta primera etapa cronológica que tiene que ver con la Nueva República y el primer periodismo nacionalista, vemos el primer informe que tenemos preparado para hoy, y si el operador lo pone en la vuelta de este primer informe. Javier, queríamos un poco cerrar con el tema de la Nueva República, este primer espacio periodístico del nacionalismo argentino de relieve. ¿Qué apreciaciones técnicas podríamos tener? ¿Qué salida tenía? ¿Cómo estaba? Bien, como dijo el informe, sí, comenzó siendo un periódico que salió en forma quincenal, luego semanal y llegó a ser diario. A tener una salida diaria. Y bueno, cerrando un poquito lo que yo venía diciendo de esta mirada contrarrevolucionaria, quería mencionar a algunos autores que aparecen en las páginas citados del diario, ¿no? Por ejemplo, Pierre Gassot, Donoso Cortés, Chesterton, León XIII, Maistre, mencionar esos autores nos está marcando una línea de hacia dónde iba el periódico, ¿no? Perfecto, bueno, muy bien. Profundamente cultural, ¿no? Totalmente. Muy bien. Bueno, si les parece, antes de pasar ya a la segunda etapa cronológica sobre el periodismo, nos vamos a una pausa y luego de la pausa continuamos en esto que es Combates por Nuestra Historia, emisión número 10. Estamos nuevamente en Combates por Nuestra Historia, damos continuidad entonces al tema de hoy, que es el periodismo nacionalista. En un orden cronológico podríamos hacer un segundo programa y un tercero también, porque la verdad es que una de las armas principales del nacionalismo argentino ha sido el periodismo, ¿no?
Y como hablábamos en la primera etapa, un periodismo heroico porque nunca tuvo más que sinsabores. Nadie que nosotros conozcamos se hizo rico con una empresa periodística en estas lides. No, seguro. Si vamos a lo cronológico, Javier nos hablaba de la Nueva República, un periódico que luego llegó a ser diario, pero que no obstante en el tiempo perduró cerca de 3 o 4 años hasta que prácticamente con la caída de Uriburu y después el auge del general Justo se va apagando. Tuvo inclusive intervalos en la aparición, en fin. Pero ya hacia el año 32, que es cuando asume el general ingeniero, como a él le gustaba que lo mencionen, Agustín P. Justo, ya el carisma que toman los movimientos nacionalistas, que aún podemos decir que son embrionarios, es un carisma de trinchera, de batalla, ¿no? Porque hay una agitación muy importante, están todos los coletazos de la crisis mundial, la crisis mundial, hay miseria, hay hambre, hay desocupación, hay ollas populares, en fin, todo un escenario gris y de agitación fortísimo, sí. y que un nacionalismo en estado de ebullición, ¿no? Porque Uriburu ha fallecido, inclusive porque muere en Francia al poco tiempo. Los más entusiastas, o por lo menos aquellos que creyeron que Uriburu podía llegar a ser una revolución nacionalista, quedan frustrados. Claro, queda trunca la revolución. Queda trunca la revolución. Algunos, antes de la muerte de Uriburu, decían, bueno, el general va a volver de Francia a encabezar aquello que no pudo hacer. Claro. ¿Sí? Porque no lo dejaron, no se lo permitieron, no tuvo tiempo. Pero en definitiva, lo que aquí nos interesa es que el nacionalismo ahí ya toma cuerpo en mucha gente que quiere algo distinto, que repudia los partidos políticos, repudia la demagogia, repudia toda la política de comité, repudia la representación parlamentaria, bueno, toda una serie de principios políticos, y esto tiene su expresión cabal en el periodismo nacionalista. Particularmente en el año 32 se fundan 2 medios nacionalistas que son importantísimos porque van a salir durante muchísimos años y son además diarios. En algún otro programa mencionamos esto, pero solo al pasar, y es el primero es Crisol, ¿sí? Es fundado por un presbítero, Alberto Molasterán, que muere al poco tiempo y lo reemplaza Enrique Océs, que había sido director de Criterio y director del diario El Pueblo. Y en segundo término, el 1 de agosto de 1932, aparece ya el primer número de Bandera Argentina. Bandera Argentina, que fue fundado por Juan Carulla, de nuevo, hay que mencionarlo de nuevo, persistente. Sí. Juan Carulla, a pesar de que sus últimos años no los terminó en el nacionalismo, pero tuvo un trabajo en esta época excepcional. Lo volvemos a mencionar. Carulla presente en la Voz Nacional, Carulla presente en la Nueva República, Carulla nuevamente presente en una nueva empresa, ¿sí? Infatigable. Bandera Argentina, infatigable, un hombre evidentemente infatigable. Pero además, no solamente con las armas del periodismo, él era médico y además también en la política fundando agrupaciones nacionalistas permanentemente, ¿sí? Según las formas del momento, ¿no? Donde todavía era algo embrionario y faltaba darle cuerpo a un montón de planteos y cuestionamientos. Lo cierto es que Bandera Argentina, dirigido en forma muy pragmática por Carulla y secundado muy de cerca por Santiago Díaz Vieira, otra personalidad del nacionalismo que llegó a vivir hasta, tengo entendido, hasta los años 70, los viejos nacionalistas lo recuerdan, y que tenía una vocación periodística también muy desarrollada. Bandera Argentina va a ser diario, va a aparecer esas 4 hojas todos los días durante más de 10 años. Y va a traer mucha información, muy nutrido, va a combinar lo doctrinario, información del exterior,
de los movimientos nacionalistas europeos, también americanos, pero sobre todo europeos. Sí. Va a seguir de cerca la progresión del fascismo, va a seguir de cerca la asunción del nacionalsocialismo, pero nunca embanderándose con estos movimientos, sino teniéndolos simplemente como referentes, ¿sí?, que están allí, que sirven para modelos, que son modelos extranjeros, que sirven para la realidad propia de sus países, de sus naciones, y que hay que en la Argentina establecer un nacionalismo de orden, un nacionalismo jerárquico, un nacionalismo también que atienda a las cuestiones sociales, y a dejar de ser, más adelante esto lo van a plantear, un Estado semicolonial. Esto es bandera argentina. Y tenemos en paralelo, ¿sí?, otro diario más, otras 4 páginas, que son las de Crisol, que quizás era un poco más leído que Bandera Argentina, y en este caso ya dirigido a mediados de 1932 por OCES, que también va a ser editado durante más de 10 años, un diario que sobrevivió a pesar de todos los embates que sufrió, y estos embates, hay que decirlo, fueron permanentes. Tuvo muchísimas causas penales que afrontar, desde particulares hasta oficiales, y en esto OCES lleva cierta ventaja a Bandera Argentina porque puso un acento más importante en la cuestión social, ¿sí? Y por esa misma agitación de la que hablábamos y por la cuestión de crisis, grave crisis que vivía la Argentina y que se vivía tremendamente fuerte en Buenos Aires, OCES va a poner el acento en esta situación. Y va a ser un diario de denuncia permanente. Sí. Disculpa, sí, es mucho más crítico que Bandera Argentina con respecto al régimen, me parece, ¿no? Sí, sí, es cierto. Sí, ejemplo, es un diario mucho más duro, incluso en los conceptos. Sí. Yo recuerdo haber tenido acceso al Instituto Cini, sí, a algunos de los ejemplares, y sorprendía mucho el uso del lenguaje abiertamente llano respecto a las cuestiones de Segunda Guerra Mundial. Sí, sí, era un diario desde este aspecto que no le temblaba en pulso hacer una denuncia concreta al sionismo o a cualquier otra fuente de poder, ¿no? Sí. Y además en la cuestión social, hay que decirlo, venía de un origen del catolicismo social, venía formado, ¿no?, con esa impronta, y evidentemente eso tuvo una influencia importante. Vos mencionabas la cuestión del sionismo. Estamos hablando en una etapa que falta todavía muchísimo para la fundación del Estado de Israel, claro, y ya se hablaba del tema. Es más, en el Diario del Pueblo, y estamos hablando a mediados de los años 20, dirigido por OCES, también se hablaba del sionismo. Claro. Por supuesto de manera crítica, pero ya se hablaba. Quiere decir que era una cuestión que tenía vigencia a pesar de todo lo que faltaba. Nos parece realmente extraño, ¿no? Sí, lógico. Pero la tenía. Quizás no había tantas explicaciones o tanta pauta como para guiarse en la investigación de este tema como puede haber hoy, pero ya en aquel entonces... sin embargo, evidentemente se filtraba algún tipo de información que les permitía a ellos alcanzar esta lectura, ¿no? Y había que tener una agudeza mínimamente por la situación internacional, ¿no? Claro. Los problemas internacionales. Claro. Estamos en un mundo sin internet y sin los medios de comunicación que tenemos hoy, y parece una cosa realmente extraordinaria que pudiesen deparar en esta situación. Pero este era el periodismo. Y con respecto a la política nacional, me parece, era más crítico que Bandera Argentina con respecto al gobierno de Justo, ¿no es así? Sí. Bandera Argentina tenía una visión más moderada en ese aspecto, menos crítica, si se quiere. No podríamos decir amigable, claro que no, por supuesto que no. Pero era la voz de un nacionalismo más estático, más apegado a las formas, y podríamos utilizar un concepto más uriburista, ¿sí? Yo creo que Bandera Argentina se quedó un poco en un periodo de transición. Si bien sí, repudiaba a los partidos políticos, repudiaba el parlamentarismo y tenía principios que el nacionalismo va a mantener siempre, sin embargo, tenía un lenguaje con respecto a esa actualidad política más moderado, más estático, un nacionalismo
más de tipo castrense y menos dinámico que Crisol. Crisol ya la denuncia, Crisol va a denunciar negociados, de los negociados más importantes del momento, ¿no? Sí. El de las tierras del Palomar, sí, el de la Corporación de Transportes, digamos, y tenía unas plumas, porque no hay que reducirse a OCES. Claro. Tanto en Crisol como en el Pampero, las plumas que acompañan a OCES, Eduardo Castilla, Olegario Andrade, Guillermo Foz, Emilio Samín Ducó en algún momento, pasaron muchas plumas por la redacción del diario, Fernando García de la Costa, estoy haciendo memoria de nombres que hemos tenido ocasión de leer en Crisol. Bien, llega un momento en que Crisol se enfrenta con el régimen de una manera frontal. Sabemos, en algún programa lo vimos también, que OCES va a sufrir la prisión. Y no solamente OCES, sino también alguno de los colaboradores de él llega a sufrir la prisión por el ejercicio del periodismo. Por eso hablábamos en un momento del periodismo heroico, ¿no? Porque no alcanzaba con la figura del desacato y las multas, sino que por esta misma figura del desacato había que llevarlo a prisión. Se pensaba que era la única forma de terminar con Crisol y con el Pampero. No lo lograron, evidentemente no lo lograron, porque fueron empresas que siguieron hasta 1945 prácticamente. Pero queríamos, además de estas empresas periodísticas, mencionar algunas que fueron secundarias, porque a lo mejor no eran diarios, sino que eran periódicos, pero que tenían también una lectura importante por parte de un gran número de nacionalistas, que no solo se concentraban en Buenos Aires, sino que en las ciudades más importantes, y hasta diría que en cualquier localidad del interior, el periodismo tenía una manifestación. Es increíble cómo uno se pone a hurgar en estas cuestiones y aparecen periódicos nacionalistas en cualquier pueblo perdido de la provincia de Buenos Aires. Claro. ¿Sí? Hay ejemplos, inclusive está por ejemplo el periódico La Huella, que se editaba en Pehuajó, ¿sí? Provincia de Buenos Aires. Y si nos alejamos en la geografía, estaba el periódico nacionalista Rebelión, editado en Salta. Tenemos en Mendoza, y alguna placa de esto debemos tener por ahí, Poncho Patria, editado en Mendoza, del cual salieron varios números. En fin, hay decenas y decenas de periódicos, y no sé si hablar de centenares de periódicos, que aparecen en todas las provincias y que a veces son repetidores de muchos artículos de lo que es el periodismo de cabecera, claro, que es Crisol, claro, y OCES, y en segunda instancia podríamos poner a Bandera Argentina y Carulla. Una preguntita que quisiera hacerte es, ¿llegaste a dilucidar cómo se financiaban estos periódicos? Sí, inclusive en el informe que vamos a pasar ahora en algunos minutos lo hemos puesto. Fundamentalmente la financiación era el óbolo, la ofrenda de las individualidades, ¿no? De la militancia nacionalista, fundamentalmente. Lo cual no es decir, que el nacionalismo de esa época vivió principalmente de la generosidad del militante. Sí, fundamentalmente sí, por lo menos las fuentes es lo que nos dicen. Pero además había algunas personalidades acaudaladas que también ponían gruesas sumas de dinero, que en esa época era algo muy común, claro, ¿sí? Que por una causa noble se donase dinero, ¿no? Ahora es algo muy difícil de remoto, digamos, remoto. Pero no nos olvidemos que se levantaban templos enteros con caudales de donaciones. Patrimonios personales. Sí, directamente personales. Donaciones, chao. Pero tiene que ver también con la época, ¿no? Hoy es muy difícil esto y una suscripción popular sería difícil de conseguir para este tipo de empresas. Pero impensado, realmente impensado. Sí. Bueno, yo lo que quería, después del informe que vamos a ver ahora,
porque ya el tiempo nos está corriendo, quería puntualizar cómo se dio la persecución de manera terminante y presentando un par de documentos que tenemos. Pero primero vamos a ver el segundo informe del día de hoy, si el operador lo pone en pantalla. Muy bien, como lo dice el informe de manera muy breve pero contundente, sobrevivió el periodismo nacionalista como pudo, ¿verdad? Claro. Inclusive se hicieron grandes emprendimientos. OCES en algún momento, cuando le costaba conseguir papel por la misma guerra, no solamente pudo seguir adelante con la empresa, sino que gracias a las colaboraciones recibidas, telégrafos, seguramente el operador lo va a poner en pantalla, es un listado de publicaciones, ahí se puede ver, nómina de publicaciones de circulación prohibida, las hemos señalado, en este caso las que son de nacionalistas, tenemos a Combate, y sobre la derecha señalado como subversivo, tenemos a El Fortín, tenemos El Restaurador, tenemos algunas más que ya están señaladas ahí en el documento puesto en pantalla, también caracterizados como subversivos. Estas son las publicaciones que por pedido del Ministerio del Interior el correo no permitía que circulasen. ¿Sí? Estaban absolutamente prohibidas. No eran las únicas, ¿sí? Había publicaciones comunistas y anarquistas que también habían sido prohibidas, pero los nacionalistas no le iban en esto a la saga y también fueron prohibidas. Esto del Ministerio del Interior. Ahora bien, desde el Parlamento, la Comisión Investigadora de Actividades Antiargentinas también llevó adelante una ofensiva, en algún programa también lo mencionamos al pasar, sí. Una ofensiva antinacionalista, con la excusa del espionaje nazi, aprovecharon y trataron de proscribir toda actividad del periodismo nacionalista. No hay que esquivar el contexto del momento. Estamos hablando ya de una etapa de guerra mundial, donde la Argentina mantiene la neutralidad y donde los intereses para romper esta neutralidad son impresionantes, particularmente del Departamento de Estado norteamericano, que intenta por todos los medios lícitos e ilícitos de que la Argentina ingrese en la guerra, por supuesto, en el bando aliado. Tenemos en este caso un documento que también el operador nos va a poner en pantalla, ahí lo estamos viendo, Ministerio de Justicia e Instrucción Pública, Biblioteca Nacional, Buenos Aires, septiembre 18 de 1942. Señor Presidente de la Comisión Especial Investigadora de las Actividades Antiargentinas, Diputado Nacional Juan Antonio Solari, diputado de origen socialista, y en definitiva no voy a leer toda la nota, pero lo que hace la nota es puntualizar los periódicos nacionalistas que la comisión de legisladores que se había formado solicita a la Biblioteca Nacional para que las envíe. La Biblioteca Nacional responde al oficio enviando las publicaciones que le han solicitado, y surge después que las publicaciones que han solicitado son para buscar artículos que permitan la denuncia por desacato. ¿Sí? Y así poder establecer las penalidades que puedan seguir, ya sean económicas e inclusive de prisión, como fue el caso de OCES y algunos de sus redactores, y entonces poder ahogar al periodismo nacionalista. Y en el documento vemos, quien firma la nota es Gustavo Martínez Zuviría, el director de la Biblioteca Nacional, quien reclama a la Comisión de Investigadora de Actividades Antiargentinas que devuelva a la Biblioteca Nacional lo que había perdido. ¿Sí? Un documento donde evidentemente la preocupación de Gustavo Martínez Zuviría, sabemos que es Hugo Guast, ¿sí? A quien tanto le debe la Argentina, estaba en recuperar ese patrimonio que era necesario para, no solamente en ese momento para la política argentina, sino como patrimonio cultural, claro, que para la posteridad, ¿no? Para la posteridad, que él resguardaba con mucha celosía
y que de hecho muchas de estas cosas hoy, si perviven en la Biblioteca Nacional, son gracias a la obra de Gustavo Martínez Zuviría. Bueno, con esta breve presentación de documentos, si te parece, Octavio, pasamos a la tercera época que tenemos hoy. Nos queda muchísimo por hablar, pero el tiempo no nos permite. Sin lugar a duda mucho que hay un más. montón de publicaciones nacionalistas y no se puede abarcar Imposible, absolutamente todo, ¿no? imposible. Es decir, Pero particularmente tenemos otra etapa con lo que vos nos vas a contar, exactamente, ¿no? sí, sí, esto es algo distinto, es decir, ya no se trata de una cuestión puntualmente política, aunque sí las trae quizás indirectamente, sino más bien aquello que Javier anteriormente hacía referencia, que es el problema cultural, el drama cultural que estaba atravesando la Argentina. Entonces, tenemos que por finales de 1938 sale a la luz una revista que se llamó Sol y Luna. Sol y Luna. Esta revista está dirigida en principio por Mario Amadeo y Juan Carlos Goyeneche. Su secretario de redacción no es nada más ni nada menos que José María de Estrada. Bueno, obviamente es una revista semestral, aparece 2 veces al año, excepto en el año 42, que aparece con tres números. Es tipo revista libro. Es tipo revista libro, es decir, estamos hablando de como dice Zuleta Álvarez, de una tipografía absolutamente pulcra, de una presentación que para la época excedía los marcos. La mejor gráfica de la época. Exactamente, o sí, cerca de... sin lugar a duda, porque era una revista que no solamente recogía aspectos culturales, sino que además iba acompañada de una gráfica. Es decir, gráficos medievales, o qué sé yo, relacionados con la hispanidad. Obviamente que el centro y el objeto de la revista es la reivindicación del tradicionalismo entendido como el nacionalismo católico hispano. Claro. Con lo cual, es decir, ya marcaba un sello. Ahora, si... Hay un desarrollo muy importante del concepto de hispanidad, ¿no? Absolutamente. A lo largo de toda la revista, que consta de 10 números, ¿sí? La revista aparece, dijimos, en 1938 y va a finalizar en 1943, Sol y Luna. Tenemos que agradecer a la mano generosa que la ha puesto digitalizada en Internet y se puede consultar en el sitio del padre Olivera Rabasi, que no te la cuenten. Que no te la cuenten. Allí están los 10 números digitalizados para quien quiera abrevar de esto, que es una fuente extraordinaria. Es decir, desde recoger artículos de Garrigou Langrage, este gran tomista que tuvo la historia de la humanidad, hasta, qué sé yo, artículos de César Pico, Tomás Casares, Octavio Derisi, qué sé yo, las plumas son inagotables, siempre enfocando el aspecto desde un punto de vista estrictamente cultural. Bien. Es decir, esto es una revista de cultura, Bien. es decir, una revista hecha a la necesidad de una Argentina de 1938, que ya venía golpeada y vapuleada. Perdón que interrumpa, pero me parece interesante rescatar esto que hasta ahora no lo habíamos señalado, que es esa impronta hispana, ¿no? El tema de la hispanidad, aparte que estaba tan en auge, estábamos en plena guerra civil, ¿no? En el Exactamente. año 38. En cada editorial de esta revista, particularmente creo que fue el número 7, donde se pone este sello, ¿no? Se dice así: luchar por los principios más caros de nuestra tradición católica hispana, dice, ¿no? Juan Carlos Goyeneche. Sin duda que esta revista varió la dirección de la revista. En principio siempre estuvo Goyeneche, pero a veces iba Mario Amadeo, otras veces Ignacio Anzuategui, que todos conocemos por ser un gran referente de la cultura del nacionalismo argentino, es decir, un hombre de gran visión y de grandes escritos, ¿no? Es decir, aparte de una ironía fina que solía también caracterizar a la revista Sol y Luna. O con esto, es decir, tenía una ironía fina propia de la gente que participaba en estas cuestiones, ¿no? Sí, Anzoátegui era un gran manipulador de esta ironía, ¿no? Claro. Así que, bueno, en principio esto es la revista Sol y Luna, ¿no? Bien, ahora, siguiendo los conceptos que estás afirmando ahora, vemos cómo ese periodismo nacionalista nos combina, ¿no? Combina porque no es contradictorio, al contrario, es complementario, es la llegada al común denominador, ¿sí?
y por otra parte la elaboración intelectual, la producción intelectual más fina, de mayor profundidad, conceptual. Yo diría que está todo parece que Sol y Luna hace más a la periferia de lo que venimos relacionando, pero que es importante también. Es decir, no solamente es importante la esencia de las cuestiones nacionales, sí, sino también el vestido, ¿no? Y sí, Sol y Luna es una especie de vestido del nacionalismo, ¿no? Era la galantería por excelencia, sin lugar a dudas. Fijémonos que las plumas que participan en Sol y Luna también son las mismas que escriben columnas políticas en otros medios que hemos venido mencionando. A eso me quería referir, porque el nacionalismo como movimentista, ¿sí?, tiene una amplia variedad en sus expresiones. Claramente. Y las dos expresiones, tanto la de un periodismo de trinchera al estilo Crisol, El Pampero o Bandera Argentina, también que se corresponde con esta... Exactamente, el que se ocupa de la cosa concreta o de la esencia del problema nacional, y aquel que le queda ese espacio libre como para decir, mire, bueno, también nos vamos a dedicar a las cuestiones de la cultura que hacen al problema nacional. Claro. Y no solamente eso, sino que además la revista Sol y Luna, hoy desconocida plenamente, es un patadón para todos estos historiadores modernos que nos intentan decir que los nacionalistas éramos arrebatados o que solamente nos preocupábamos de cuestiones puntuales, claro, ¿no? De cuestiones singulares o de momento, y no atendíamos a la circunstancia de la cosa. Entonces, la revista Sol y Luna hace ver que el nacionalismo no solamente se centró en una cuestión política concreta de época, sino hubo una circunstancia que atendió y era el enorme espectro cultural que este movimiento encerraba. Produjo grandes figuras intelectuales el nacionalismo argentino. Pero está fuera de duda, está fuera de duda. Es decir, basta recordar, qué sé yo, el padre Membiel es una autoridad, sin lugar a duda. Y bueno, y todos los anteriores que hemos mencionado, ¿no? Por no ser tautológico y volver a repetir una y otra vez los personajes que mencionamos, pero estamos hablando de gente de gran prestigio. Ya que mencionaste al padre Julio Membiel, aprovecho... hay ahí una saga de tres revistas, sí, tres publicaciones simultáneas. También, con el mismo carácter. En algún momento va a haber que trabajar en profundidad. Hoy el tiempo no nos da. Quizás mencionarlas y decir que, bueno, hay una línea de continuidad con Sol y Luna, ¿no? Sí. El padre Membiel encabeza Nuestro Tiempo, Balcón, bien, y Presencia, finalmente, ¿no? Así que son tres revistas con un espectro cultural. Sobre todo cultural. Exactamente, cultural, quizás no tan político, quizás la política pasa indirectamente, sí, pero sí bien cultural el tema, ¿no? Sí. ¿Y qué pasa allí? Bueno, allí vuelven a participar las mismas plumas que en Sol y Luna. Tenemos a César Pico, es decir que yo creo que el padre Membiel vislumbró la necesidad de continuar con este movimiento cultural, sí, y seguir enriqueciendo de alguna manera a la cultura argentina, ¿no? Muy bien. Bueno, no sé, vamos, si les parece, hacer una síntesis, Javier, de lo que hemos hablado hoy, y así ya vamos cerrando, estamos ya en tiempo lamentablemente, y queremos agradecerte de manera especial tu presencia, y bueno, simplemente 2 palabras finales como para una síntesis de esto que hemos hablado. Bueno, tomo un poquito lo que decía él al final, ¿no? Cuando citó a César Pico, a Casares, y comenzamos con ello. O sea, cómo en la Nueva República, por ejemplo, ya está la semilla, el embrión de lo que luego va a ser un desarrollo mucho más profundo, ¿no? Claro. O sea, que si queremos hacer una historia de este periodismo, es ahí donde tenemos que arrancar, a fines de los finales de la década del 20. Sí, y luego, bueno, es ese desarrollo tan importante que se da en los años 30, y se van profundizando varios temas, ¿no? Bueno, muy bien. Octavio, como siempre, ha sido un gusto, nos estamos viendo en la emisión del próximo programa. Gracias por acompañarnos. Agradecemos a toda la comunicación que ha llegado a nuestra casilla combatespornuestrahistoria@gmail.com. Agradecemos a TLB1 que nos cede el espacio gentilmente. Agradecemos el auspicio del Instituto Bibliográfico Antonio Cini de manera intelectual, cultural, moral. Y nos estamos viendo entonces para la emisión del próximo programa, si Dios quiere. Muchas gracias.